Si quieres convertirte en un experto en geopolítica mundial, no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Investigamos para que tengas información clara y precisa. La guerra de Ucrania ha dejado algo muy claro. Además de dejar hasta el momento un saldo de varias decenas de miles de tropas fallecidas en ambos lados del conflicto, la guerra está demostrando que las tropas del Kremlin son puro buche y pluma. Adicionalmente, este fin de semana, el Kremlin sufrió un revés en el campo armamentístico que hunde aún más su industria militar. Quédate entonces muy atento porque en este informe te vamos a contar lo que nadie está diciendo. Por eso te invitamos a quedarte con nosotros hasta el final del informe para que puedas sacar tus propias conclusiones. Nuestro especial agradecimiento a Dragón Cubano por tus continuas donaciones para el mantenimiento del canal y por tu importante apoyo a nuestra labor de investigación. A Dragón Cubano le enviamos un caluroso saludo de parte de todo el equipo. Y muchas gracias de antemano a todos nuestros queridos donantes. Bienvenidos, como siempre, al análisis de la geopolítica mundial. El líder de la Federación Rusa puede hablar y jactarse del poder de su ejército todo lo que él quiera, pero el grave problema es que hasta ahora no lo ha demostrado. Y añadir más tropas a sus filas solo resultará en más soldados fallecidos. Al menos eso es lo que le debe quedar bien claro a Vladimir Putin, pero el líder ruso solo piensa en que con su último intento de reclutar a todas las tropas posibles, su ejército se convertirá en el segundo más grande del mundo. Porque, ¿cómo se percibe que a partir de los resultados militares en Ucrania, malos resultados, y con una gran cantidad de combatientes, no gana la guerra? Entonces, la última fanfarronería militar de Putin es en realidad una señal del fracaso de las tropas rusas. Y lo sucedido este fin de semana en un sitio de lanzamiento de misiles lo pone aún más por debajo. Cuando Putin lanzó su operación militar especial para conquistar a Ucrania, las fuerzas rusas superaban en número a las ucranianas en una proporción de 3-1 en personal y de 10-1 en poder de combate clave, es decir, en aviones, buques de guerra, tanques y todo lo demás. La razón principal por la que los ucranianos no solo pudieron controlar la invasión rusa, sino que también lograron varios éxitos importantes en el campo de batalla, fue esta, muy sencilla. A pesar de su inferioridad numérica, lograron capturar una gran franja de territorio en la intocable Madre Rusia por primera vez en la historia, y su propia porción de vergüenza que los deja para siempre en los libros de historia, como un ejército fracasado, así de sencillo. Entonces la verdadera razón es la que vamos a hablar en lo sucesivo de este informe. El éxito de Ucrania también está en que redujo la amenaza de la flota del Mar Negro rusa en Crimea a la más mínima expresión, y a lo poco que quedó, Moscú se vio obligado a retirarlo a sus puertos continentales al otro lado del Mar Negro y al otro lado del Mar de Azov, justamente lejos de Crimea. La contundente victoria de los ucranianos ha dejado unas cifras de víctimas rusas devastadoras, que se acercan casi al nivel de la guerra de trincheras del frente occidental de la Primera Guerra Mundial. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, estimó que los rusos han sufrido más de 350.000 entre fallecidos y lesionados. Se dice que son pérdidas desde que comenzaron los combates en febrero de 2022. Las pérdidas rusas son asombrosas en comparación con las 15.000 muertes que sufrió la ex Unión Soviética durante su campaña militar de 10 años en Afganistán en la década de 1980. Y esto fue en un momento en que Moscú podía atraer más tropas de toda la URSS, que todavía estaba en pie. Hoy Putin solo puede recurrir a recursos humanos dentro de las fronteras más limitadas de la Federación Rusa, lo que le dificulta seguir reponiendo sus fuerzas de primera línea con nuevos reclutas y ocultar a los rusos
cuán extensas han sido las pérdidas de su país. Putin acaba de dar órdenes de aumentar el ejército ruso en 180,000 soldados hasta alcanzar los 1.5 millones de militares en servicio activo, lo que lo convertiría en el segundo más grande del mundo después de China. Pero la gran pregunta es, ¿tendrá esa cantidad de tropas la calidad suficiente para que Vladimir Putin siga sosteniendo que su ejército es el mejor del mundo? Lo más probable es que se trate de un acto de un hombre desesperado por afirmar que su país es una gran superpotencia a través de su ejército. El decreto de Putin en el sitio web del Kremlin afirmaba que había ordenado que el tamaño total de las Fuerzas Armadas se aumentaría a 2.38 millones de militares, de los cuales 1.500.000 serían militares en servicio activo. El resto estarían en la reserva, obviamente. Algunos pensaron que esto podría estar demasiado lejos. Putin había intentado anteriormente fomentar la militarización entre la población rusa para justificar su invasión de Ucrania, pero no lo ha logrado. En respuesta, el líder ruso había anunciado que estaba convocando oleadas masivas de movilización en septiembre de 2022, después de que los ucranianos lanzaran su gran contraofensiva que finalmente recuperó ciudades clave como Kharkiv y Kherson en el verano de ese año. Desde entonces, nuevas órdenes de reclutamiento obligatorio han estado fluyendo desde el Kremlin a diestra y siniestra, lo que ha suscitado un éxodo masivo de jóvenes rusos que huyen de la madre patria rusa hacia otros países. Alrededor de 1 millón de hombres rusos en edad de combatir han optado por abandonar el país en lugar de dar su vida innecesariamente para mantener las tácticas inhumanas de trituración de carne que siguen siendo la doctrina militar rusa estándar en su intento de encontrar el éxito en Ucrania. Ahora, que una gran preponderancia de rusos comunes tiene alguna idea de los sacrificios sin sentido que aguardan a los reclutas que sirven en el frente ucraniano de 480 kilómetros, Putin podría tener dificultades para reclutar más carne de cañón para poder sostener su esfuerzo bélico. De acuerdo con fuentes dentro del Kremlin, el líder ruso está igualmente preocupado por el hecho de que su ejército no haya hecho ningún progreso significativo en los últimos meses, a pesar de tener más hombres y más equipo militar que los ucranianos. Los observadores militares occidentales creen que el ejército ruso es más grande y más fuerte ahora que en cualquier otro momento desde que comenzó el conflicto. Pero eso se debe también a que ha podido reclutar mercenarios en otros países. Cuba, Azerbaiyán, Kazajistán y de muchos otros países, obviamente pagados con el dinero del petróleo. Y los analistas calculan que su poder de combate ha aumentado alrededor de un 15%. Pero esto solo se ha convertido en pocas mejoras en el campo de batalla, con solo avances modestos por parte de los rusos en el este de Ucrania. Por lo tanto, el deseo de Putin de que su ejército, el ejército ruso, sea el segundo en tamaño a nivel mundial, sería reconocer que su ejército no tiene la capacidad de lograr sus objetivos fijados y que tiene dificultades para retener un número suficiente de fuerzas para el combate. Si hay una lección importante que debe sacarse del conflicto ucraniano, es esta. Lo más importante no es tanto el tamaño de la fuerza militar desplegada en combate, sino más bien la capacidad de construir formaciones altamente efectivas y bien equipadas que puedan moverse rápidamente para capturar y mantener el territorio. ¿Qué significa esto? Pues que no basta con que su ejército sea numeroso, sino que también debe ser de alta calidad y de alta efectividad, y claramente el ejército ruso no lo es. Aunque Moscú se ha concentrado en el reclutamiento masivo, los ucranianos han estado haciendo un uso más efectivo de sus recursos limitados al construir una formación de brigadas de combate especialmente bien entrenadas y disciplinadas, capaces de romper las líneas defensivas rusas, como lo demuestra la reciente ofensiva del ejército ucraniano
en la región de Kursk, en Rusia. Un dirigente déspota como Vladimir Putin puede consolarse un poco pensando que tiene uno de los ejércitos más grandes del mundo, pero eso no le sirve de mucho si resulta ser una fuerza ineficaz contra un adversario más pequeño, pero mucho más decidido y representado por las tropas ucranianas. Y en el desastre más reciente para Moscú, el ejército ruso acaba de fallar otra prueba con uno de sus misiles más poderosos. Un misil Satan II explotó justo en el lugar de lanzamiento y, según se informa, el cohete costó 38 millones de libras. En el cuarto experimento fallido consecutivo que se presenta y perjudica gravemente tanto a Putin como al Kremlin, porque este estallido del Satan II aparentemente dejó un gigantesco cráter en el cosmódromo de Plesetsk, en Archangelsk, y destruyó todo el sitio de lanzamiento. Tienen que volver a reconstruirlo. Kremlin considera que el Satan II es un arma clave en todo su arsenal bélico. Sin embargo, el misil todavía no está listo para ponerlo en servicio. Según los informes, este es el cuarto fallo consecutivo, lo que pone en duda su fiabilidad y sobre todo su seguridad a la hora de ser lanzado. ¿Por qué? ¿Te imaginas qué podría ocurrir si un misil como este, el Satan II de 35 metros de largo, equipado con una cabeza nuclear, estalla en el mismo instante de su lanzamiento? El desastre sería descomunal para Rusia, toda vez que cientos de kilómetros a la redonda quedarían contaminados con radiación. Entonces, en lugar de atacar y hacerle daño al enemigo, resultan haciéndose daño ellos mismos. Al compartir en las redes sociales las imágenes de Planet Lab tomadas en el cosmódromo de Plesetsk, en la región de Archangelsk, esas imágenes estaban acompañadas por la siguiente leyenda. Como es evidente, la prueba del RS-28 Sarmat o Satan II, como también se le conoce, fue un completo fracaso. Esto lo compartió un usuario en las redes sociales, un usuario ruso. El misil explotó en el silo, creando un enorme cráter, de acuerdo con las imágenes, destruyendo el sitio de pruebas. Un analista del Pentágono dijo lo siguiente: el Sarmat es un misil de combustible líquido, por lo tanto, este accidente podría haber ocurrido independientemente de la actividad de lanzamiento. Si ocurrió durante el proceso de abastecimiento de combustible, eso podría significar que además de destruir el lugar de lanzamiento, también produjo víctimas. Los rusos ya habían realizado una prueba que, según el Ministerio de Defensa ruso, salió exitosa y ocurrió el 20 de abril de 2022, tan solo casi 2 meses después del inicio de la invasión a Ucrania. ¿Por qué lo hicieron en esa fecha? El oligarca informante había dicho en abril de 2022, justo después de la prueba, que para intimidar mucho más a Occidente, Vladimir Putin había ordenado la prueba a pesar de que en enero de 2022, es decir, un mes antes de la invasión, la prueba se había pospuesto para darle prioridad al cronograma de la invasión que fue ejecutado el 24 de febrero. Entonces, con este evento fallido, ahora oficial, este es al menos el cuarto intento de prueba fallido de un supermisil balístico intercontinental pesado de la clase Sarmat. Ahora aquí la pregunta es la siguiente: ¿no te parece extraño que la prueba del 20 de abril de 2022 saliera exitosa y luego los 4 siguientes hayan fallado? Lo dejo para tu análisis. Y no te pierdas la segunda parte de este mismo informe.